Antes de que el destino me cobre esta deuda, te invito, amable lector, a acompañarme en este viaje al pasado. Si este testimonio resuena en tu corazón, suscríbete y enciende la campanita, porque lo que voy a confesar puede salvar o destruir a dos familias que aún rezan juntas cada Nochebuena. No lo digo por vanidad, sino porque quizá otra abuela, atrapada entre santos y culpas, encuentre valor al saber que no está sola. Somos muchos los que guardamos secretos en los baúles de madera junto a las fotografías sepia y los escapularios de la bisabuela Catá. Créeme, mijita, la confesión solo se hace más pesada con los años, como una piedra amarrada al alma. Hoy, mientras el aroma del café de olla se mezcla con el salitre del puerto, abro las ventanas para que el aire del Golfo de Veracruz se lleve el olor a humo viejo. Prometo honrar nuestra costumbre de contar historias alrededor del chocolate caliente y el pan de muerto, pero sin mentiras piadosas. Aquí se mezclan el chile y la miel, la culpa y el perdón, la pobreza de los 60 y el brillo de las posadas. Quédate, compadre, porque entre estas líneas late el recuerdo de un incendio que arde todavía en mis sueños. Cada suscripción, créelo o no, es como una palmada en el hombro para esta anciana que tiembla de miedo y esperanza. Que tu nombre quede escrito entre quienes atestiguan la verdad antes de que la muerte toque mi puerta. Deja que las campanas virtuales repiquen como las de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, anunciando que un secreto por fin verá la luz. Y cuando termine esta historia, ruega por mí, porque solo entonces sabré si fue redención o condena. Me llamo Mercedes Juárez de la Cruz, nacida en 1945 en el puerto de Veracruz, y escribo estas líneas con las manos temblorosas porque cada palabra arranca un ladrillo del muro que he levantado durante 6 décadas. En mi casa, las posadas empezaban con villancicos y terminaban con tazas humeantes de atole de champurrado, mientras las primas corrían detrás de las piñatas de barro colgadas entre los naranjos. Los altares de Día de los Muertos relucían con veladoras, flores de cempasúchil y retratos en sepia de mis tatarabuelos, guardianes silenciosos que parecían vigilar la mentira que yo escondía. El familismo era ley, los compadres llegaban con carretadas de tamales de hoja de plátano, madrinas y padrinos repartían aguinaldos, y nadie se atrevía a cuestionar las apariencias. Pero detrás de cada arriba, en las quinceañeras y cada brindis con rompope casero, yo sentía la culpa arder más que el chile chiltepín que mi madre molía en el molcajete. Prometí una manda a la Virgen del Carmen, confesaría la verdad antes de morir si ella me concedía el perdón. Hoy cumplo esa promesa, aunque me cueste la honra y el cariño de quienes aún me llaman abuela. Dios mío, si alguno de mis nietos tropieza con este relato, ruego entienda que no busco perdón barato, sino limpiar heridas que nunca cicatrizaron. Cada Navidad, mientras acomodaba el nacimiento de barro bajo el árbol de ocote, el corazón se me partía al ver a mi hija, mi hijita consentida, sin sospechar que su cuna estuvo hecha de cenizas ajenas. El compadre Toño, su padrino, solía bromear que ella traía el porte de la gente de la colonia Reforma. Yo tragaba saliva y desviaba la mirada hacia las luces de Bengala. Durante las novenas, murmuraba «Ay, Virgen Santísima», mientras mi rosario se humedecía con lágrimas que nadie veía. Y cada año, las pulseras rosadas de recién nacida, celosamente guardadas en aquel baúl de cedro, me recordaban el incendio que cambió nuestro destino. Hoy abro ese baúl y con él las compuertas de un secreto que tiñó mis canas y oscureció mis sueños, confiando en que la verdad, como el incienso, purifique al fin este corazón cansado. Era julio de 1965 y México entero vibraba con los boleros que silbaban en la radio y las promesas de progreso que el presidente Díaz Ordaz repetía en los noticieros. Yo, una muchacha de 20 años, casada con don Ernesto, electricista del muelle, esperaba con ilusión a nuestra primera bebé tras una gestación tan frágil como la porcelana de la abuela. El Hospital Civil de Veracruz, con sus pasillos de azulejo azul y techos tan altos que el eco del dolor parecía trepar hasta el cielo, presumía de modernidad, aunque las mejores camas solo estaban al alcance de quienes sabían untar la mano correcta. Mi comadre Lupita había prometido ser madrina y llevaba escapularios bendecidos en la Basílica de Guadalupe para protegernos de cualquier desgracia. Aquella madrugada, una tormenta eléctrica sacudió el malecón, un chispazo en el cuarto de máquinas encendió las cortinas y el humo se desbordó como un monstruo oscuro hacia la sala de neonatos. Las alarmas chillaron, las enfermeras gritaron «sáquenlos al pasillo», y un padre franciscano corría con un rosario, rociando agua bendita sobre cuneros envueltos en un caos de llanto. Los carteles con los apellidos se desprendieron de las incubadoras y los bebés quedaron como angelitos anónimos bajo la neblina de hollín. Vi a una enfermera colocar a la hija de los Montalvo, gente adinerada del centro, en la zona más segura junto a los médicos de guardia, mientras mi niña, sana pero diminuta, era empujada hacia un rincón donde caían brasas del techo. A su lado, otra recién nacida jadeaba con la piel pálida y los labios morados, envuelta en una mantita casi tan raída como mi desesperación. «Madre mía de la luz, no permitas que muera», recé.
pero mi voz se perdió en el estrépito de camilleros y sirenas. No sé si fue el miedo o la certeza amarga de que los ricos siempre salen ilesos, pero mis manos actuaron antes que mi conciencia. Aprovechando la confusión, deslicé a mi bebé hacia la cama protegida y tomé a la criatura moribunda, cubriéndola con la cobija marcada con mi apellido, mientras el corazón me retumbaba como tambora sinaloense. Sentí un escalofrío, como si San Judas Tadeo, patrono de los casos imposibles, me mirara con reproche desde el cuadro ahumado del pasillo, y entendí que acababa de encender un incendio que ardería dentro de mí por el resto de mis días. Cuando al fin el humo se disipó y los bomberos declararon controlado el siniestro, los doctores comenzaron a contar cuneros como si fueran granos de maíz después de la cosecha. Nadie pareció notar el leve desorden de nombres, porque las enfermeras corrían como gallinas sin cabeza llenando formularios manchados de hollín. A la familia Montalvo le entregaron su bebé envuelta en la sábana ajena, y los vítores al santo doctor retumbaron por el pasillo. Yo sentí las piernas de algodón cuando colocaron en mis brazos a la pequeña que apenas respiraba, con el brazalete desfajado marcando mi apellido. Señora Mercedes, rece un Padre Nuestro, quizá no pase de esta noche, murmuró la enfermera, y una punzada helada me atravesó el estómago. Mientras don Ernesto firmaba los papeles de alta a la luz vacilante de una vela, yo apretaba los labios para no confesar lo indecible. Al lado nuestro, la madre verdadera, con vestido de lino y peinado de salón, reía al escuchar el diagnóstico de perfecta salud de la niña que yo había dejado. En mi cabeza, las campanas de la parroquia repicaban como si fuera domingo de resurrección, pero dentro del pecho se sentía como Viernes Santo. Más tarde, en la quietud rota del área de maternidad, coloqué la mano sobre la incubadora de la pequeña agonizante, y entre lágrimas, le prometí una vida digna si sobrevivía. Si sales adelante, te daré mi pecho y mi apellido, lo juro por la Virgen de la Candelaria. Aquella promesa selló mi destino, una manda secreta que ni el confesor del barrio llegó a conocer. Cuando la madrugada siguiente amaneció con olor a agua salobre y electricidad quemada, la criatura seguía viva, y sentí que el cielo me obligaba a cargar la cruz que yo misma había forjado. Así comenzó la mentira más larga de mi vida, envuelta en pañales prestados y el silencio cómplice de las paredes carcomidas del Hospital Civil. Salimos del hospital un 17 de julio, con la brisa del Golfo despeinando los listones rosas, mientras la ciudad hervía con el ruido de los camiones cañeros y los vendedores de toritos de cacahuate. La comadre Lupita llegó con un mole poblano que tiznó la cocina de chipotle y canela, celebrando el milagro de que la nena, contra todo pronóstico, sobreviviera al incendio. Mi madre, doña Petra, encendió velas a San Ramón Nonato y colgó un ramo de albahaca atrás la puerta para espantar malos espíritus. Nadie sospechó que, mientras se servían jarritos de horchata y se bendecía la cuna de Parota, yo observaba cada gesto de la niña buscando un parecido que jamás llegaría. El compadre Toño propuso bautizarla cuanto antes, no sea que el diablo reclame lo que el fuego no pudo, y fijamos fecha en la parroquia de San José. Aquella noche, con los cohetes de la feria iluminando el cielo, escuché a don Ernesto dar gracias a Dios por su hija sana y fuerte. Su voz emocionada era un cuchillo que giraba dentro de mí. Guardé las pulseras, la propia y la ajena, en la caja de hojalata donde mamá conservaba recortes del Heraldo de Veracruz, escondiéndola bajo la ropa de invierno. Cada vez que la niña lloraba con voz ronca sentía que ese llanto llevaba mi nombre, recordándome que la había condenado sin pedirle permiso. Durante la cuarentena recibí vecinas con barras de pan francés y queso de hebra de Córdoba, todas elogiando los ojos claros que no venían de mí sangre, y cada noche, al mecerla con arrullos que mi abuela cantaba, me tragaba la culpa como quien toma tequila sin sal ni limón. Juré otra manda, llevarla cada año al santuario del Cristo del Buen Viaje en Catemaco, rogando que la proteja de los daños que mi decisión pudiera traerle. Con cada pañal cambiado repetía, perdóname, hijita, en silencio mientras sus párpados pesaban. Así pasaron los primeros meses, entre talco y canela, con la certeza de que el fuego del hospital solo había sido la primera brasa de un infierno que me acompañaría toda la vida. Los años pasaron como tren de carga, pesados y ruidosos, llevando consigo juguetes nuevos y noches insomnes. Llamamos a la niña Clara Elena, en honor a la abuela de don Ernesto, y le bordé el nombre en pañales de manta mientras mi madre rezaba un rosario de luto por las almas del incendio. Cada febrero la llevaba de la mano al carnaval de Veracruz, donde los carros alegóricos brillaban con luces de neón y ella agitaba una sonaja plateada entre serpentinas de colores. Entretanto yo cumplía la manda. Cada 1 de marzo nos subíamos a un destartalado camión Flecha Roja rumbo a Catemaco, con canastas de pambazos y veladoras envueltas en periódico. Allí, frente al Cristo Negro, me arrodillaba con Clara dormida en mi regazo y murmuraba la misma súplica: Señor, perdona mi delito y concede bienestar a la otra niña cuyo nombre apenas conozco. Regresábamos al puerto oliendo a copal, y la comadre Lupita nos recibía con chocolate de metate y rebanadas de pan de elote, celebrando que la promesa seguía firme.
Yo observaba los ojos miel de Clara, tan distintos del café intenso de mis antepasados huastecos, y sentía el llamado de la verdad como una campana lejana que nadie más escuchaba. Cuando empezó a balbucear, su voz sonaba clara, sin el arrastre costeño que teníamos los Juárez, cada palabra era un recordatorio de la cuna cambiada. Aún así, el familismo tejía su red y los tíos la adoraban, diciendo que Dios nos había mandado una criatura luminosa. Mi suegra tejió un rebozo blanco para su presentación al templo, y el padre Celestino roció agua bendita mientras yo me calaba bajo el velo, temiendo que las gotas revelaran mi mentira. El compadre Toño organizó un festín con pescado a la veracruzana y frijoles negros, y brindó con toritos de coco por la salud de Clara. En mi interior, cada sorbo me sabía a agua salada, entendí que no habría alegría completa mientras faltara justicia. Sin embargo, el silencio parecía más seguro que el abismo de la vergüenza, y así seguí, bordando falsos recuerdos con hilo de culpabilidad. En 1971 el presidente Echeverría visitó el puerto, y las escuelas cerraron para que los niños ondearan banderitas mientras la banda de guerra tocaba Marcha de Zacatecas. Clara, con su uniforme impecable de la primaria José Azueta, saludaba orgullosa al desfile, ajena al nudo que me apretaba la garganta al imaginar dónde estudiaba la niña que había dejado atrás. Ese mismo año supe por chismes del mercado que una muchacha llamada María de Los Ángeles Hernández, hija de pescadores de Mandinga, había sido operada del corazón gracias a la caridad del DIF. El nombre me golpeó como martillazo, era el que figuraba en la pulsera que guardaba envuelta en lino al fondo del baúl. Fui al muelle con la excusa de comprar huachinango fresco y espanté a los pelícanos buscando entre los rostros de las muchachas de trenzas apretadas y sandalias gastadas. Vi a una niña delgada, con ojos café oscuro como el café de olla sin azúcar, ayudando a su padre a desenredar redes. Me pareció un espejo de mi propia infancia, y el corazón me dio un vuelco. No tuve valor para acercarme, me quedé oculta tras un puesto de cocos fríos, temblando al imaginar que un solo saludo pudiera desbaratar mi mundo construido sobre cenizas. Aquella noche soñé que dos cunas ardían juntas, una con Clara y otra con María, y que yo, transformada en humo, no podía salvar a ninguna. Me desperté con el sudor pegado al camisón y salí al patio a persignarme bajo la cruz de hierro que don Ernesto soldó a la pared, rogando que la verdad no encontrara camino. Pero los secretos tienen piernas largas. Al día siguiente, un vecino mencionó que la niña Hernández poseía un tipo sanguíneo raro, pura sangre de ricos, dijo riendo, como si la pobreza se detectara en la sangre. Sentí como la culpa se hinchaba como vela al viento, amenazando con romper el mástil de mi cordura. Corrí a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, prendí 3 veladoras y ofrecí ayuno de carne los viernes como nueva manda, buscando aplazar el día del juicio. Sin embargo, mientras el humo del copal subía al techo abovedado, supe que el destino ya había echado a andar, y que algún día mis 2 hijas, sin saberlo, se mirarían a los ojos. Me retiré del templo con las rodillas doloridas, convencida de que no bastaban rezos para apagar un incendio viejo. Aún así, seguí rezando, porque sin la esperanza de un milagro, mi culpa me habría arrojado al fondo del Golfo esa misma tarde. En 1980, cuando Clara cumplió 15 años, el patio de nuestra casa se transformó en un palacio de papel picado y luces de feria. Mandamos traer una banda de son jarocho y un trío huasteco porque don Ernesto decía que la música debía abrazar todas nuestras raíces. El padre Celestino ofició la misa de acción de gracias y bendijo el cetro y la corona que el compadre Toño costeó a plazos. Yo dirigía todo con sonrisa tensa, midiendo cada paso para que el piso de mi mentira no se resquebrajara bajo los tacones color marfil de mi hija. Mientras ella bailaba el vals con su chambelán, recordé a la otra muchacha, quizá barriendo el embarcadero con sandalias rotas. El contraste entre el vestido de organza francesa y los dedos agrietados que yo había visto en Mandinga me mordió el corazón. Durante la cena, mole de olla, arroz rojo, cabrito al horno y rebanadas de pastel de 3 leches, sentí cada bocado como piedra. Mis suegros brindaban con tequila. Herradura, los primos de Jalapa aplaudían, y la marimba tocaba la bamba una y otra vez. Entre los regalos, Clara recibió un relicario de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo pensé en la pulsera de María, oxidándose en silencio. Cuando el maestro de ceremonias pidió que la madrina de honor dijera unas palabras, mi voz tembló como vela al viento. Dije que los milagros existen y que la familia es nuestro tesoro más grande, y casi me atraganté con la ironía. Al final de la noche me refugié en la cocina, recitando el acto de contrición mientras fregaba charolas en agua helada. Prometí otra manda, ir de rodillas desde el Zócalo hasta la Basílica del Dique en Jalapa si algún día podía restituir lo robado. 5 años después, el terremoto de 1985 sacudió el centro del país y, aunque Veracruz solo sintió un vaivén suave, mi conciencia se tambaleó como una torre vieja. Me uní a un grupo de Cáritas para enviar víveres a la capital y terminé clasificando donativos en los pasillos.
Del antiguo Hospital Español. Entre cajas de leche en polvo y cobijas, reconocí a doña Socorro Hernández, la mamá de María, por un escapulario bordado con hilo morado que llevaba siempre al cuello. Mi sangre se congeló cuando la oí contar, entre sollozos, que su hija necesitaba cirugía otra vez pero que los doctores se negaban por falta de recursos. Quise acercarme, ofrecer dinero, confesarlo todo, pero sentí que las paredes blancas se cerraban como un confesionario sin salida. Me escondí detrás de un saco de frijol bayo y recé a San Miguel Arcángel para que me diera valor, pero la valentía no llegó. Esa noche dormimos en colchonetas improvisadas, el olor a sudor y escombros me recordó el del hospital incendiado 20 años atrás. En la penumbra, escuché a un voluntario leer los nombres de los heridos. Cuando dijo María de los Ángeles Hernández, tipo de sangre AB negativo, mis huesos crujieron. Supe que la providencia me empujaba otra vez hacia la niña que había cambiado, y aún así me abracé al silencio como náufrago a tabla. Al regresar a Veracruz, le conté a don Ernesto que estaba agotada. Él me sirvió una taza de atole de coco y no preguntó más. Guardé la taza en la vitrina como reliquia de mi cobardía, jurando empezar una novena a la Virgen de los Remedios pidiendo fuerzas. Pero cada vez que encendía una vela, el pabilo chisporroteaba recordándome que las llamas siempre revelan lo que se oculta. Entonces comprendí que el terremoto había agrietado algo más que edificios. Había resquebrajado el dique que contenía mi secreto. La devaluación del peso de 1994 nos sacudió como nortazo inesperado. Don Ernesto perdió horas en el astillero, y yo empecé a vender empanadas de camarón en la puerta de la primaria para que a Clara no le faltara la colegiatura en la Universidad Veracruzana. Entre el olor a masa frita y la sal del Golfo escuchaba los tambores de las comparsas practicar para el carnaval, y cada redoble me recordaba el latido acelerado de mi culpa. Clara estudiaba medicina con un brillantez que deslumbraba a maestros y compadres, y yo, Dios mío, temía que la ciencia confirmara lo que el rezo intentaba mantener oculto. Una tarde de Cuaresma, el compadre Toño, recién regresado de Houston con botas de piel de avestruz, comentó que el tipo de sangre de Clara era AB negativo, rarísimo entre los nuestros, y sentí un ramalazo de hielo que me dejó sin aliento. Para distraer la conversación, ofrecí capirotada con piloncillo y le conté a todos que era receta de mi bisabuela, pero mi voz se quebró al pronunciar familia. Ese año, el Vía Crucis viviente del barrio pasó frente a nuestra casa, vi al muchacho que cargaba la cruz tropezar y caer, y comprendí al instante la metáfora que Dios me regalaba. Prometí otra manda, rezar el rosario completo cada amanecer hasta que Él me señalara el momento de reparar el daño, y así, con las rodillas sobre el suelo frío, recé mientras el gallo cantaba en el solar vecino. Sin embargo, las oraciones parecían rebotar contra el techo de lámina, y el nombre de María de los Ángeles persistía como escarabajo que roía mi conciencia. En 2003, cuando Clara inició su internado en el mismo hospital civil donde todo empezó, el destino se acomodó como fichas de dominó preparadas para caer. La remodelación había cambiado los pasillos de azulejo, pero el olor a yodo y cloroformo seguía idéntico. Al acompañarla el primer día sentí que los fantasmas de 1965 me salían al paso como enfermeras tiznadas de humo. Don Ernesto, ya aquejado de diabetes, se apoyaba en un bastón tallado que le regaló un cuate jarochango, y a cada paso me preguntaba por qué temblaba tanto. Le dije que era el aire acondicionado, aunque el frío estaba dentro. Fue entonces cuando Clara, emocionada como mi hijita quinceañera, presumió su asignación al área de cirugía y me abrazó con fuerza. Noté que mi pulsera de Virgen Milagrosa se enredaba con su estetoscopio, uniendo pasado y presente con nudo ciego. Esa noche me desvelé revisando los álbumes de fotos, Clara con uniforme de la primaria, Clara en el carnaval con su sonaja, Clara soplando las velas de sus 15, y detrás de cada sonrisa aparecía la sombra de una niña desconocida a quien robé el futuro. Ernesto falleció al año siguiente después de Semana Santa, lo velamos con rezos y café con pan de yema, y en el responso el Padre Celestino habló de verdades que liberan. Yo sostuve el rosario entre dedos sudorosos pensando que la muerte de mi esposo era el anuncio de que mi mentira no debía sobrevivirlo. Pero aún así callé, pues la pena se me había vuelto segunda piel. Guardé el bastón en el armario junto a la caja de hojalata y sentí que los objetos susurraban: ya no queda tiempo, doña Mercedes. Sin embargo, necesité otros 20 años, un diagnóstico de insuficiencia renal y el eco de un análisis de ADN para entender que las promesas, igual que las velas, arden hasta consumirse. En 2019 mi salud empezó a flaquear de veras. El doctor Ramos, antiguo alumno de Clara, me dijo que mis riñones trabajaban menos que un farol fundido después de la tormenta y que no era cuestión de rezos sino de diálisis. Acepté porque había prometido a la Virgen del Carmen llegar viva a ver a mis bisnietos romper la piñata de las posadas. Clara lloró al oír la noticia y se ofreció de inmediato como donante, convencida de que compartiríamos sangre como compartíamos recetas de adobo. Yo asentí con la boca, pero por dentro escuché el crujido de la lámpara de Aladino, pues sabía que al frotarla saldría el genio de la verdad.
En la víspera de Año Nuevo preparamos bacalao a la vizcaína y ponche con caña y tejocote. Cada brindis con sidra me sabía a cuenta regresiva. Durante la Candelaria de 2020 llevé a bendecir al niño Dios envuelto en su ropón nuevo, pero añadí debajo un listón morado, símbolo de la expiación que aún aguardaba. Cuando llegó el momento de los exámenes de compatibilidad, acompañé a Clara al laboratorio del Hospital Civil, ese recinto que todavía resuma ecos del incendio, y sentí que mis pasos resonaban como campanas de duelo. Al recibir los resultados, el jefe de nefrología frunció el ceño como maestro que sorprende a un alumno copiando. Lo siento, doctora, no existe coincidencia genética con su madre. El piso pareció llenarse de agua salada. Clara me miró como si un aguacero hubiera borrado el paisaje conocido y yo, por primera vez en 60 años, no hallé paraguas. Al llegar a casa, serví tamales de chipilín que mi vecina Chona había traído del mercado, pero el vapor se mezcló con un silencio espeso que ni el coro de grillos del patio se atrevió a romper. Esa noche recé el rosario completo de rodillas sobre granos de maíz y pedí a San Judas que me prestara la lengua para decir lo que mis labios siempre negaron, aun sabiendo que cada palabra sería un machetazo sobre el amarre que mantenía unida a la familia. El 2 de noviembre de 2025, Día de los Muertos, decidí que la ofrenda de ese año no sería solo para mis difuntos, sino para mis vivos extraviados. Coloqué 2 veladoras extras, una por Clara y otra por María de los Ángeles, y adorné el altar con calaveritas de azúcar que llevaban sus nombres escritos en betún trémulo. Mandé llamar a ambas familias a la antigua capilla del Hospital Civil, hoy museo, alegando que haríamos una misa de acción de gracias antes de mi cirugía. Preparé atole de masa, pan de yema y buñuelos espolvoreados con canela para endulzar la amargura venidera. Llegaron todos, Clara con su bata blanca, los Hernández con ropa sencilla y la mirada desconfiada, los compadres que aún podían caminar apoyados en bastones, y hasta la madrina Lupita sosteniendo un ramo de alcatraces marchitos. Mientras el padre Mateo encendía el cirio pascual, tomé las 2 pulseras rosadas, una reluciente, otra carcomida por el tiempo, y sentí que el mármol bajo mis pies ardía como brasas recién avivadas. Con la voz quebrada confesé, hace 60 años, en medio de humo y gritos, cambié a mi bebé para que no muriera. Abandonada al rincón de los pobres, he vivido mi propia novena de dolor y ya no puedo más. El eco devolvió mis palabras como latigazos. Los sollozos de María de los Ángeles resonaron entre vitrinas de instrumentos quirúrgicos antiguos, y Clara dejó caer su estetoscopio como si fuera un pecíolo seco. Pedí perdón uno por uno, al compadre Toño, a doña Socorro, al retrato descolorido de don Ernesto, y ofrecí cumplir la manda de rodillas desde el malecón hasta la parroquia si aceptaban escucharme. Hasta el final. Entonces extendí las pulseras para que las tomaran. En ese gesto entregué mi última fuerza, la misma que había pedido prestada a la Virgen todos estos años. Cuando sentí sus dedos rozar los míos, supe que el secreto por fin había ardido suficiente para convertirse en ceniza y que solo quedaba esperar que el viento, en su misericordia, soplara hacia el perdón. El silencio que siguió a mi confesión pesó más que cualquier responsorio. La única música fue el crepitar de las velas votivas y el llanto quebrado que rebotaba en los vitrales azules de la capilla. María de los Ángeles se sostuvo del brazo de su madre como si el piso hubiera cedido bajo sus sandalias, mientras Clara, con labios temblorosos, murmuraba, ¿por qué, mamá?, sin dejar de oprimir el relicario que le regalé en sus 15. El padre Mateo elevó el crucifijo y entonó un Padre Nuestro para contener la marea de reproches, pero las voces se alzaron igual que los tambores de carnaval cuando piden otra. Sofía, mi comadre Lupita convertida en madrina de ambos bandos, repartió pañuelos bordados entre las 2 muchachas, y yo pensé que ningún hilo bastaría para coser esa rasgadura. Doña Socorro, rígida como columna de cantera, preguntó si la vida de su hija había sido sacrificada por mi ambición. Respondí que no había ambición sino pánico, un terror más hiriente que la lumbre, y que mi alma llevaba medio siglo pagando con insomnio. Dios misericordioso, compadécete de esta pecadora, exclamé, pero mis propios sollozos ahogaron el rezo. Entonces Clara se apartó unos pasos y, con la determinación que heredó de don Ernesto, exigió pruebas para que la verdad dejara de depender de mis recuerdos chamuscados. Sentí que las paredes se cerraban como ataúd, pero asentí, solo la ciencia que temí toda la vida podía abrir la puerta al perdón. El padre Mateo bendijo a los presentes y habló de la justicia divina, recordándonos que ninguna llama purifica sin quemar primero la carne. Salimos de la capilla en procesión silenciosa, con el olor a copal pegado a la piel como si fuéramos figuras de barro recién cocidas al fuego. Al amanecer siguiente nos reunimos en el laboratorio, el mismo donde Clara descubrió la incompatibilidad. Las enfermeras, curiosas como golondrinas, se asomaban tras las puertas de cristal esmerilado mientras los técnicos alineaban tubos etiquetados con apellidos en disputa. María, con los ojos hinchados pero fijos como candiles encendidos, me contó que había soñado con una piñata en llamas y comprendí que la vida entera le resultaba de papel frágil. Puse sobre la mesa un paquete de coyolates y tazas de café lechero.
creyendo que el sabor de infancia podría suavizar la dureza del procedimiento. Nadie tocó los dulces. El zumbido del centrifugador marcaba el ritmo de nuestras respiraciones contenidas, y cada vuelta parecía contar los años perdidos entre nosotras. Cuando al fin imprimieron los resultados, el doctor leyó en voz baja: coincidencia genética. Madre e hija, 99.9%, entre Mercedes y María de Los Ángeles, entre Mercedes y Clara, 0%. Un quejido colectivo retumbó como trueno veraniego. María se llevó las manos al rostro y yo la abracé sintiendo que un terremoto interno recolocaba mis huesos viejos. Clara, con lágrimas densas como miel de caña, apoyó la frente en mi hombro y decía: mamá, como quien repite un Padre Nuestro al revés, buscando sentido entre las sílabas. El hospital entero olía a desinfectante y revelación. Un rayo de sol atravesó el ventanal y cayó justo sobre las pulseras que el técnico había colocado en la bandeja, recordándome que los objetos guardan memoria aun cuando nosotros la negamos. Esa tarde firmamos actas ante el juez de paz, y los abogados hablaron de indemnizaciones y apellidos compuestos, pero el sonido que me taladraba los oídos era el del compadre Toño rezando el Magnificat por el alma de don Ernesto, que ya no podía ofrecer disculpas. Mientras salíamos, invité a todos a una comida de reconciliación en mi casa, prometiendo tamales de masa colada y pescado a la veracruzana, porque entendí que el perdón también se cocina a fuego lento y se sirve, como la vida misma, entre lágrimas y chiles. La comida de reconciliación se celebró un domingo radiante. Cuando el sol del Golfo pintaba la pared de cal con destellos dorados, dispuse 2 mesas largas bajo el naranjo, una para los Juárez y otra para los Hernández, confiando en que el olor a epazote y tomate asado uniera lo que los apellidos habían roto. Serví tamales de masa colada con salsa de chiltomate, pescados a la veracruzana con alcaparras y un arroz rojo que burbujeaba como volcán tranquilo, mientras doña Socorro llevaba un caldo de camarón que olía a puerto humilde. El padre Mateo bendijo los alimentos rogando que el pan compartido sea puente, y los compadres contestaron amén con voces que temblaban más que mi pulso viejo. Clara, aún con ojos hinchados, acercó una silla a María de Los Ángeles y le ofreció agua fresca de Jamaica, pero la jarra tembló y se derramó un hilo rojo sobre el mantel bordado por mi madre. Yo vi en aquella mancha la sangre que nos había delatado y sentí que el aire se volvía espeso como champurrado. Dios dispone caminos extraños, suspiró la madrina Lupita, mientras cortaba rebanadas de pastel de elote. Un silencio reverente siguió a sus palabras, roto solo por el chasquido de las cucharas. Entonces Clara tomó la palabra y propuso que, en honor a la verdad recién nacida, compartiéramos el pan dulce como en la comunión. Partió una concha a la mitad y entregó un trozo a María. La joven lo aceptó con mano temblorosa y murmuró: gracias, hermana. Sentí como las paredes del patio se ensanchaban para dar cabida a esa nueva fraternidad, aunque todavía quedara un largo trecho de perdones por rezar. Cerré los ojos, di gracias a San José, patrono de las familias, y prometí en silencio caminar descalza hasta el santuario de la Virgen de la Estrella en Nanchital si ese primer pedazo de pan lograba sellar la grieta que yo misma provoqué hace 60 años. En las semanas siguientes, la casa se convirtió en taller de documentos y fotografías. Clarita, ¿cómo dejar de llamarla así?, revisaba actas de nacimiento, mientras María traía cartas antiguas guardadas tras un cuadro del Sagrado Corazón en su humilde sala de mandinga. A veces las dos reían descubriendo que compartían un gusto idéntico por los bolovanes de cangrejo y la música de Agustín Lara. Otras, la tristeza la silenciaba, recordando los cumpleaños perdidos y las mañanas de Reyes Magos que cada una vivió sin la otra. Yo asistía a las reuniones sosteniendo mi rosario como si fueran manijas de una puerta al cielo, balbuceando: ¡ay, Virgen Santísima!, cada vez que un abogado mencionaba la palabra herencia. Una tarde, sentadas alrededor del baúl de cedro donde yacían las pulseras, Clara preguntó si aún conservaba el primer mechón de su cabello. Saqué un sobre de papel encerado con fecha de 1966 y lo puse sobre la mesa como quien entrega prueba de un milagro a medias. María, en cambio, mostró una medallita de San Ramón Nonato que doña Socorro colocó en su cuello el día que casi murió de neumonía. Al verla, mi corazón se encogió porque comprendí que los santos también reparten amor en silencio, supliendo las carencias de las madres ausentes. Con la cercanía llegó la furia tardía. Una noche, Clara gritó que mi mentira le había robado la mitad de su identidad. La casa tembló como aquel terremoto del 85, y solo se calmó cuando María la abrazó diciendo: compartamos lo que queda. Entonces supe que el perdón podía nacer sin mi permiso y que mis hijas, unidas por la cicatriz de mi pecado, estaban cosiendo con hilos de esperanza el tejido familiar. A la mañana siguiente empecé mi manda. Salí descalza, con blusa de manta y falda negra, rumbo al santuario de Nanchital. Cada piedra del camino era un recuerdo que sangraba bajo mis plantas, pero también era una cuenta más en el rosario de redención que, con la ayuda de Dios, espero completar antes de que la campana de mi vida dé su último repique. Avancé por la carretera vieja bajo un sol que rajaba piedras,
con los pies sangrando y el rosario tintineando contra mi pecho, cada curva me devolvía el olor a caña quemada y los cantos de las chicharras que acompañaron mi juventud. Un mototaxi se ofreció a llevarme gratis, pero rechacé, la manda pedía dolor, y yo necesitaba sentir en la planta de los pies lo que Clara y María habían sentido en el alma. Mujeres de mercado me dieron agua de coco, niños curiosos susurraban, esa abuela va descalza por sus pecados, y yo solo respondía, Dios te pague, mijito, mientras apretaba una estampa de San Judas en la mano derecha. Recordé a don Ernesto conduciendo la troca por ese mismo camino para comprar pescado fresco, sentí su presencia como brisa que alivia, no como reproche. Al llegar al santuario de la Estrella, me arrodillé ante la imagen de la Virgen, ofreciendo 3 veladoras, una por la salud de mis hijas, otra por el descanso de quienes murieron en el incendio y la última por mi propia absolución. El párroco ungió mis pies con aceite de ruda y murmuró que la misericordia es un río que alcanza hasta las rocas más secas. Lloré al escucharme nombrada, hija, por voz sacerdotal, como si el cielo quisiera recordarme que aún había sitio para mí en la familia divina. Antes de marcharme, compré 2 rosarios de semillas de jobo, uno para Clara, otro para María, con la esperanza de que cada cuenta rezada tejiera un hilo más en la manta nueva que estábamos bordando juntas. Regresé en autobús, apoyada en el hombro de una joven embarazada que me ofreció chocolate de tablilla. Cuando miré su vientre redondo entendí que la vida siempre pide pasos hacia adelante, incluso si las veredas están sembradas de espinas. Al llegar a casa encontré a Clara y María decorando el patio con papel picado tricolor para la próxima posada. La risa de ambas se mezclaba con el canto de los canarios y supe que el milagro había empezado a germinar. Preparaban una olla enorme de ponche con guayaba y caña mientras discutían si añadir chile ancho al champurrado, rejería que solo los verdaderos jarochos aceptan. Aquel debate culinario me hizo sonreír porque era la primera vez que las veía pelear como hermanas de verdad. Doña Socorro supervisaba el bacalao y la comadre Lupita hilvanaba florecitas de Pascua en las servilletas, demostrando que la compadrazgo puede reconstruirse con hilo y paciencia. Durante la tarde, los abogados trajeron papeles finales. Clara decidió conservar ambos apellidos, Juárez Hernández, y María hizo lo propio, Hernández Juárez, como símbolo de puente en vez de muro. Firmaron entre lágrimas y aplausos de los vecinos, que aparecieron con buñuelos y cánticos de posada para ser parte de la historia. Yo, cansada pero en paz, me senté bajo el naranjo y escribí 2 cartas, una al director del Hospital Civil pidiendo que la memoria del incendio sea recordada cada 17 de julio, y otra al padre Mateo agradeciendo la guía espiritual que sostuvo mis huesos viejos. Al caer la noche, Clara me tomó la mano y confesó que María resultó compatible para donarme un riñón. La joven asintió, diciendo que el perdón también se entrega con sangre. Sentí el corazón latir como tambor de comparsa y, por primera vez desde 1965, respiré sin que el fuego me quemara por dentro. Mientras los niños rompían la piñata en forma de estrella, vi los trozos de barro caer. Y entendí que así, deshechos, los secretos duros pueden transformarse en dulces que se reparten entre todos. La cirugía se programó para la segunda semana de Cuaresma, época en que los altares de las casas veracruzanas